la segunda carta del apóstol Juan, en su versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este es el que tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y eso es lo que muchas veces ha contaminado a la iglesia, que ha abierto sus puertas, pero no ha abierto sus puertas para que entre el Espíritu. Ha abierto sus puertas para que viniera alguien del extranjero, como hablaban delante, viniera un nombre, pero en realidad es tiempo de cerrar esas puertas, porque eso es lo que ha contaminado a la iglesia. Se ha querido oír lo que viene de afuera, como un mensaje divino de Dios, y en realidad lo que nosotros como iglesia debemos buscar es que el Espíritu entre en la iglesia. Ciérrele la puerta a los apóstatas, hermano. Iglesia del Señor, ciérrele la puerta a los apóstatas, ábrale la puerta al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos llevará a la doctrina verdadera, porque todo lo que venga ajeno a Él, tarde o temprano veremos que será ruina. Pero más, si seguimos lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu le está encomendando a la iglesia, significa que Dios viene a preparar a su iglesia. Mas no confiemos en los nombres. No confiemos en los nombres, sino que tome usted al nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo el Señor. Bueno, siguiendo conversando sobre nuestros pastores, yo les voy a compartir una palabra en Ezequiel 34. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis las enfermas. No vendasteis la quebrantada, y no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Así es, Señor. Pastores, nosotros estamos encargados de llevar a las ovejas al redil y no enseñorearnos de ellas, porque el Señor a nosotros, cuando nos llamó, nos dio una palabra como pastores, y vamos a tener una tremenda responsabilidad de estas ovejas que el Señor puso en nuestras manos. No es como nosotros pensamos en la palabra de Dios o como creemos que es Dios. En algún minuto nos desviamos y nos preocupamos de nosotros mismos, y de lo mismo nuestro hablamos. Y no es así. Las ovejas andan perdidas, destruidas afuera, porque un día no las guardamos en el redil, las dejamos que estuvieran fuera, las dejamos que hicieran lo que ellas quisieran. Pero no, en este tiempo, como pastores, estamos obligados, la palabra nos obliga a ser diestros con ellas, a corregirlas y a llevarlas al redil. Y nos hemos encargado de tener riquezas, nos hemos encargado de tener autos de mucho lujo, nos hemos encargado de nuestras casas, hemos atesorado dinero, nos hemos engordado nosotros, y las ovejas tan débiles están quebrantadas, dolidas y descarriadas. Mas el Señor nos va a preguntar por ellas. En este tiempo peligroso que la apostasía ha entrado a la iglesia para hacer divisiones, para llevar, ¿verdad?, a confusión a nuestros pastores, para contarle otro evangelio, para nosotros ponernos como una novia coqueta en estos tiempos.
Y cualquier cosa nos sirve, hermano. Mas la palabra de Dios no nos llama a eso. Nos dice que debemos de cuidar las ovejas y ser, ¿verdad?, estos pastores. Y dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, hermanos. Pastores, no estamos para eso. Nosotros estamos para llevar, ¿verdad?, las ovejas al Señor. Con estos tiempos que ya vienen, que se avecinan tan peligrosos, como se decía anteriormente, en nuestro país Chile, los terremotos, los tsunamis, todas estas cosas que están sucediendo, pedimos señales, las ovejas, cuando será el tiempo, más los pastores están preocupados de otras cosas. Yo les invito, como pastores de las iglesias, a tener, dice el Señor, sobrios, que seamos sobrios y no seamos lo que somos, que nos apacentamos a nosotros mismos y las ovejas haciendo lo que se les viene, lo que ellas creen que es bueno. Así que yo los invito, imagínense, que no fortalecimos a las débiles, las dejamos, las estamos invitando al infierno, mas Dios en este tiempo nos invita, ¿verdad?, a que podamos ser diligentes, preocupados, apacentarlas, cuidarlas, vigilarlas y no hacer, ¿verdad?, conforme a lo que nosotros creemos. La palabra no es así. Yo los invito entonces a que podamos llevar a este cuerpo, ¿verdad?, a la presencia del Señor, enseñar del Espíritu Santo, enseñar de la sana doctrina, enseñar los principios que Dios tiene en la palabra. Hay pastores, ¿verdad?, que ellos tienen la palabra está en la Escritura, ahí está la palabra. No es lo que yo pienso ni lo que yo creo, es lo que me dice la palabra. Eso debemos enseñar para que esta novia, esta que Dios está preparando, en cada lugar sea una sola, porque es un pequeño remanente, hermanos y pastores, es un pequeño remanente y nosotros tenemos que estar en medio de este pequeño remanente. Mas Dios no nos apartó, ¿verdad?, un día para después perdernos. Así que yo los invito a los pastores, permitan, dejen que las ovejas escudriñen, dejen que las ovejas aprendan y dejen de la profecía decirla tan livianamente. La palabra de Dios nos enseña y ella es la que nos da la profecía. Y la profecía de este tiempo, ¿qué dice la palabra? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la profecía de estos tiempos, enseñar la sana doctrina. Yo los invito, pastores, para que así podamos avanzar en esta obra de Dios. La obra que Dios puso en tus manos, en mis manos y en las manos de todo este mundo, esta tierra, en cada lugar. Y dejemos de tener sillones lustrados, dejemos de tener guardaespaldas, dejemos de que aquí viene el pastor y todas las ovejas tienen que inclinarse como esclavos. Dejemos eso. Mas el Señor nos llama a otra cosa. Y Cristo Jesús, nuestro Señor, fue sencillo, fue humilde. Y Él ganó la batalla y la guerra y venció en la cruz. Así debemos ser en estos tiempos. Estamos siendo bendecidos porque en realidad la iglesia está llena de falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. En realidad en eso consiste la apostasía, en poner lo malo, ¿verdad?, los desviados de la palabra, en todas las áreas, en todos los ministerios, porque consiste en llevar al error a la iglesia, a toda la iglesia, no solo a una parte del cuerpo de Cristo, sino desviar la mirada de Cristo, desviar la mirada de lo que de verdad vale la pena, que es el Señor y su palabra. Entonces, antes que Alejandra comparta, que ella tiene una palabra, dice en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe. Está diciendo, el Espíritu dice claramente, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos espirituales, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios habla a los suyos, a sus hijos, pero también eso significa que hay otro Espíritu que también habla. Aquí dice claramente, el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu del Señor habla claramente que en los postreros días
en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores. Son espíritus venidos del infierno. Espíritus que se hacen pasar como espíritus de Dios, pero que son espíritus engañadores. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ayúdenos el Señor, porque nosotros hemos visto doctrinas de demonios. Como decía adelante Mónica, decía, hay falsa doctrina, hay falsos profetas, pero en realidad falta en la iglesia sinceridad para decir, nosotros hicimos esto, nosotros vivimos esto. En realidad nadie nos puede venir a decir que hay espíritus engañadores, que hay falsas doctrinas, que hay espíritus que apostatan de la fe sin que lo hayamos vivido, porque lo vivimos. Nosotros sabemos lo que significa eso. Sabemos cómo los espíritus engañadores mentirosos actúan en la iglesia, cómo seducen con espíritus de seducciones, palabras dulces, doctrinas de demonios han llevado al error. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí dice un montón de cosas más, ¿verdad? Mentirosos, engañadores que tienen cauterizada la conciencia y han entrado encubiertamente a engañar al cuerpo de Cristo, a engañar a la iglesia. Nosotros hemos sufrido lo que es la falsa profecía, hemos sufrido lo que es lo falso apostólico, lo mentiroso, lo engañadores, espíritus de demonios, espíritus pitonicios que han estado y que han venido a engañar, porque dice que aún los escogidos van a ser engañados. Y bendecimos al Señor porque el Señor nos ha sacado de eso, nos ha liberado de ese espíritu y de esas doctrinas de demonios que llevan al engaño, a la confusión, al error, a la perdición, a la muerte. Y peor todavía, eso tiene su fruto, hermano. Eso tiene su fruto, pastor. Y en el tiempo ese fruto va a ser mostrado. Y vamos a poder darnos cuenta de la mentira, el fracaso, el engaño que hay dentro de las iglesias. Quería yo poder compartir eso, porque sé que Alejandra va a poder compartir otra palabra que también tiene que ver en el sentido de que poder despejar, poder limpiar, sacar un poco, ¿verdad?, la rama que tienen ahogada a la iglesia y que la tiene mirando desviadamente en este tiempo. Sí, nosotros comenzamos en el Señor a preguntarnos en qué punto se desvió la palabra del Señor. ¿Por qué el camino del Señor, que Él un día estableció, que siempre ha sido su palabra, iba derecho? Pero ¿cuándo? ¿En qué momento esa palabra cambió el rumbo? Y de un solo camino, que dice la Escritura, sed sendas derechas de justicia, eso se ramificó. Y hay mucha corriente ahora, el río venía, y ahora hay río, agua por todos lados. Otra estancada, otra con maleza. ¿Y en qué momento? Ciertamente la Escritura nos dice que esto va a acontecer. Y ciertamente antes de la venida del Señor tenemos que sufrir y tenemos que vivir esto, ¿verdad? Pero también el Señor, su Espíritu, está alertando a la iglesia para no caer en el error, para no ser confundido. Y en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías...